Ok. Bien, entonces el día de hoy vamos a revisar mutaciones y reparación del ADN. Vamos a comenzar revisando primero qué es una mutación, tipos de mutaciones que existen, y posteriormente nos vamos a revisar agentes mutagénicos, sustancias que van a favorecer el desarrollo de mutaciones, y en la siguiente parte ya veremos mecanismos de reparación. Eso lo veremos ya en la siguiente sesión. Ok. Bueno, entonces empezamos con mutación. Primero vamos a definir a qué le llamamos mutación. ¿Quién me puede decir qué es una mutación? Todo el mundo Irán, escuchado. A ver, Irán. una mutación es un cambio en la secuencia del ADN. ¿Ok? Es un cambio en la secuencia del ADN. Muy bien. Y la característica es que es una mutación, es un cambio, digamos que definitivo, y además que se hereda. Entonces, efectivamente, vamos a poner su participación, Irán. Es un cambio, definitivo en la secuencia de ADN que se hereda. Y bueno, pues hay diferentes tipos de mutaciones. Por aquí dice, Ricardo llegó tarde. Al final, por favor, los que llegaron tarde. Bien, entonces, este cambio en la secuencia de ADN, pues, se va a heredar. Y existen diferentes tipos de mutaciones. El primer tipo de mutación que vamos a revisar son las mutaciones puntuales. Y existen de dos tipos, transición y transversión. ¿A qué me refiero con mutaciones puntuales? Que es un cambio de una base nitrogenada por otra base nitrogenada. O sea, es un cambio solamente en una base nitrogenada. Esa es una mutación puntual. Y las transiciones es cuando cambiamos de purina por purina o pirimidina por pirimidina. La transversión es cuando cambiamos purina por pirimidina o pirimidina por purina. Voy a ponerles aquí un cuadro en lo cual podemos entenderlo mucho más fácil. Por ejemplo, tenemos adenina y guanina son purinas. Y la citosina y la timina son pirimidinas. Entonces, cuando el cambio se da de adenina por guanina o guanina por adenina, o de citosina por timina o timina por citosina, o sea, en la secuencia cambia una sola base de esta manera, se llama transición. Y cuando cambia, por ejemplo, de adenina por timina, o al revés, guanina por citosina, o al revés, o adenina citosina, o timina guanina. A esto se le llama transversión. Y se llama mutación puntual porque vamos a tener lo siguiente. Tenemos una secuencia, adenina, timina, guanina, citosina, esta es una secuencia. Del otro lado tenemos, por ejemplo, timina, adenina, y cambia, aquí debería haber una citosina, y cambia por adenina. Citosina, guanina. Vean que solamente está cambiando en una sola base. En este punto se puede reparar todavía, pero cuando ya salimos de la fase S, ya este fenómeno ya no se puede reparar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta cadena ahora forme, por ejemplo, esta de abajito en el siguiente ciclo celular, sea el molde? ¿Qué va a suceder? Vean, tenemos timina, adenina, adenina, guanina. Cuando esta funcione como molde para la siguiente replicación, lo que va a pasar es que la timina se va a parar con la adenina, no se ve muy bien, déjenme poner otro color. La timina se va a parar con la adenina, adenina con timina, guanina con citosina. Tenemos la nueva cadena. Entonces, observen que pasó de ser un par GC, debería ser un par GC, a ser un par TA. Es una mutación puntual. Ahora, ¿qué tipo de mutación es? Mutación, acuérdense que aquí en lugar de adenina había una citosina y cambió esa citosina por una adenina. Eso generó que ya en la siguiente replicación, esta cadena de aquí, cuando funciona como molde, genera una cadena que es así. Ajá. Entonces, ¿qué tipo de mutación sería? ¿Quién me dice y por qué? Es una mutación puntual, pero sería transición o transversión. Yo. ¿Quién? ¿Transversión? ¿Quién? Yo, ¿Garza? Kevin. A ver, Garza dice que es una ¿Transversión? transversión. ¿Y Kevin qué dice? ¿Está de acuerdo con su compañera?
Sí, porque estás cambiando la citosina por una adenina. O sea, estás cambiando una pirimídica por una purina. Ok, pero observa esto. Observa, es un par GC y cambia por un par TA. ¿Qué quiere decir? Que la guanina, que es una ¿qué? Purina, Una purina. cambia por una pirimidina. Y la adenina, ya al final, no, bueno, no. Aquí más bien lo que estamos viendo aquí es purina por pirimidina. Entonces, ¿qué sería realmente? Una transversión. Una transversión, porque estamos cambiando, ya el efecto final es este. Ajá. O sea, aquí todavía no es el efecto final porque aquí tenemos una incorrecto. Ese se puede corregir y ya no se hereda. El problema es cuando ya se heredó el efecto final, ya sería este, entonces sería una transversión, ¿vale? ¿Dudas hasta el momento? Ninguna. Ok, voy a borrar esta. Entonces, el siguiente tipo de mutación ya tiene que ver con con la proteína o con el producto génico, fíjense. El siguiente sería una mutación silenciosa. La mutación silenciosa es cuando la secuencia, o sea, la mutación ocurre en una región en donde no es codificadora y no pasa nada, no hay cambio en el fenotipo. O la otra es que acuérdense que en el proceso del dogma central, el ADN es el que guarda la información genética. A partir de se abre la cadena, copiamos una de las cadenas, que es el siguiente tema que vamos a ver, y se hace la transcripción y generamos RNA mensajero. Luego este RNA mensajero es leído por tripletes para especificar a los aminoácidos de una proteína. Entonces, si ocurre cambio en el ADN, va a haber también en una secuencia génica, pues vamos a tener cambios también en el RNA y es muy probable que nos genere, bueno, depende de cómo sea el tipo de mutación, nos genere el cambio, por ejemplo, de un aminoácido o no nos genere cambios de aminoácidos. Entonces, cuando no genera cambios de aminoácido, se le llama mutación silenciosa porque la secuencia de aminoácidos en la proteína es la misma. Entonces, podemos decir que una mutación silenciosa especifica el mismo aminoácido en una proteína, es decir, que no modifica la secuencia de la proteína. Ajá. No modifica la secuencia de la proteína. Bien, ahorita voy a explicar esto a detalle con el código genético. Ahora fíjense, la siguiente se llama mutación de sentido equivocado. ¿Qué es esto de mutación de sentido equivocado? Es cuando la mutación ocurre en una secuencia génica que hace que cambie el aminoácido, ¿sale? Entonces, se especifica un aminoácido diferente y yo puedo visualizar esto como un cambio en la secuencia de la proteína, ¿vale? Cambio en la secuencia de la proteína. Secuencia de aminoácidos de la proteína. Sin embargo, aquí, ¿qué tan grave puede ser que si se dé un cambio o no? Pues depende. A lo mejor la secuencia de ese aminoácido no interfiere con el sitio activo de la enzima, está en una región que pues no tiene que ver a lo mejor con los sitios de regulación, con los sitios alostéricos. Entonces, si esta mutación ocurre en una secuencia, en una región de la proteína, en donde la proteína no, pues ese aminoácido no le funciona, no le sirve pues para su estructura o no le afecta, pues entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues no va a pasar absolutamente nada, no va a haber cambio en el fenotipo como tal más bien, no va a haber un cambio en la actividad de la enzima, sin embargo, sí va a haber un cambio en la secuencia de la proteína. Entonces se le llama por eso de mutación de sentido equivocado. Siguiente, mutación sin sentido. Tenemos aminoácidos que son especificados por los tripletes llamados codones. Ahorita lo vamos a ver. Y tenemos un triplete que se le conoce como codón de stop. Entonces, una mutación sin sentido es cuando se da una terminación prematura de la proteína. Es decir, que la mutación genera un codón de stop a la mitad o al inicio de la proteína y entonces genera proteínas truncas o proteínas más cortas.
porque estamos por mutación generando una señal de stop antes de que termine de sintetizarse la proteína y por tanto es una mutación sin sentido, ¿vale? Entonces, el siguiente tipo de mutación corresponde a una mutación, voy a borrar esta parte, pues genera proteínas truncas, y ahora las otras ya tienen que ver más bien con lo que, lo que le pasa al... Vamos a ver, fíjense. Tenemos la mutación por inserción, esa está muy fácil, se agregan una o varias bases. La mutación por deleción, que quiere decir que este es del anglicismo delete, y entonces quiere decir que vamos a perder una o varias bases, ¿no? Ahora, ¿qué tan grave es esto? Pues depende en dónde ocurra la mutación. Vamos a analizar estas mutaciones silenciosa, de sentido equivocado y sin sentido. Y esto para analizarlo, pues tenemos que irnos hacia irnos ahora a el código genético, fíjense. Esta tablita ustedes ya la conocen, la vieron en la preparatoria. Y entonces recordemos que el código genético es como un diccionario, ¿no? Tenemos que nos permite interpretar la secuencia de los nucleótidos del ARN, que a su vez derivaron del ADN, para que podamos interpretar, dependiendo de la secuencia del nucleótido que tengamos, el aminoácido que se va a incorporar a la proteína. Entonces, en total, el código genético, que ya lo veremos a detalle más adelante, especifica a los 20 aminoácidos estándar. Ajá. Pero son en total 64 codones, que son los que especifican a cada aminoácido. Quiere decir que hay aminoácidos que van a ser especificados por más de un codón, porque mínimo debería de haber 20 codones, pero no, hay 64 codones. Acuérdense que los codones son tripletes de nucleótidos en el ARN, y de estos 64 tenemos 3 codones de stop y un codón de inicio. Entonces, en total son 60 codones que especifican a los 20 aminoácidos. Por ejemplo, la fenilalanina puede ser especificada por 2 tripletes. La tirosina puede ser especificada por 2 codones. Pero, por ejemplo, la metionina, que es el codón de inicio, solamente se especifica por un codón. O sea, hay algunos, por ejemplo, la tirosina, no, tirosina no. El triptofano, ¿qué otro? Fenilalanina, serina. Por ejemplo, aquí sí, el triptofano. Se especifica solamente por un solo codón. Ajá. Sin embargo, hay otros que hay varios codones que los especifican. Ajá. Y eso justamente es lo que permite las mutaciones silenciosas. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí una mutación silenciosa. Una mutación silenciosa sería, por ejemplo, que en el RNA que derivó del ADN tengamos lo siguiente. Ese triplete de uracilos me especifica a la fenilalanina. Pero vamos a suponer que cambia en el ADN de tal manera que nuestro RNA genera ahora un UUC. Cambio uracilo por citosina y me sigue especificando a la fenilalanina. Entonces, a pesar de que hubo una mutación, pues realmente no vamos a visualizar esta mutación con un cambio en la secuencia de la proteína, no va a haber un fenotipo. Ajá. ¿Por qué un fenotipo diferente? Porque seguimos, a pesar de que hubo una mutación, se especificó al mismo aminoácido. Ajá. Esa es una mutación silenciosa. Ahora, la otra sería mutación de sentido equivocado. La mutación de sentido equivocado es cuando se cambia el aminoácido. Por ejemplo, tenemos, vamos a ver, tendríamos como por ejemplo UUC. Este me especifica, dijimos, a fenilalanina, pero ahora cambia a UUA. Ajá. Cambiará ahora de fenilalanina a leucina. Entonces, aquí ya estamos cambiando, por el cambio en una sola base, estamos cambiando ahora de aminoácido.
Y eso hace que la secuencia de la proteína, la secuencia de aminoácidos en la proteína cambie. Ajá. Entonces, esta se llama mutación de sentido equivocado porque estamos especificando ahora un solo cambio hizo que ahora se especificara, todas estas son mutaciones puntuales. Ajá. Y esto hace que ahora se especifique un aminoácido diferente. Ahora, la otra dijimos que era la mutación sin sentido. Mutación sin sentido. Por ejemplo, tenemos UAC. Esto me especifica a una tirosina. Imaginemos que esta tirosina está a la mitad de la proteína y se genera una mutación en donde ahora el RNA mensajero está como UAA. Esto es una señal de stop. ¿Qué va a pasar aquí? En lugar de que el ribosoma ponga una tirosina en la secuencia de aminoácidos de la proteína, va a detener la síntesis de la proteína y va a generar una proteína más corta. Imaginemos que esa tirosina cambia un codón de stop 3, 4 nucleótidos o 3 o 4 codones al inicio, o 3 o 4 aminoácidos al inicio de la proteína, ni siquiera se va a generar un minipéptido, ¿no? Un tripéptido, tetrapéptido, pentapéptido, que no va a ser funcional. Entonces, dependiendo de dónde se genere más bien este codón de stop por mutación, pues dependiendo de qué tamaño va a ser la proteína. Y eso puede generar proteínas truncas que no sean funcionales. Ajá. Que alteren la estructura de la proteína y entonces la proteína no sea funcional. No sé si queda claro cuál es cómo se genera una mutación silenciosa, una mutación de sentido equivocado y una mutación sin sentido. ¿Queda todo claro? Doctora, ¿puede repetir la parte de las mutaciones de sentido equivocado, por favor? Claro, te voy a poner otro ejemplo. Tenemos por ejemplo, al GAC. GAC, nos vamos aquí, GAC. Aquí está. GAC me especifica al aspartato. Y cambia a GAA. Eso ahora me especifica al glutamato. Entonces, observe que al cambiar una sola base, estamos especificando un aminoácido diferente. Estamos especificando un aminoácido distinto y por tanto ya cambió la secuencia. Entonces, ¿qué tan grave es eso? Pues depende del lugar en donde se dio la mutación. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, gracias, doctora. Perfecto. Bueno, entonces, regresando a nuestra presentación. Ahí está. Tenemos los tipos de mutaciones. Ahora, fíjense qué es lo que va a pasar cuando tenemos ahora mutaciones por inserción o de lesión. Ajá. ¿Qué tan grave es? Pues miren, si generamos una inserción en una secuencia intergénica, es muy probable que se cambie el marco de lectura, tanto una inserción como una deleción. ¿Por qué? Porque acuérdense que los nucleótidos, para interpretar la secuencia de aminoácidos en una proteína, se van leyendo de 3 en 3. Entonces, si tengo A, C, G, C, A, C, C, etcétera, C, U, A. Si yo inserto una base, por ejemplo, inserto un uracilo, bueno, en este caso si es en el ADN, pues sería, por ejemplo, no sé, inserto una base, una citosina. Observen que cambia el marco de lectura. O sea, mientras que antes iba leyendo en estos tripletes, se va leyendo en esos tripletes, ¿qué es lo que va a suceder? Se cambia el marco de lectura, es decir, que es como cambias la secuencia de toda la proteína a partir del punto en donde, donde se dio la inserción o la deleción. Porque como se van leyendo de 3 en 3,
Vean cómo aquí ya es diferente a cómo se leía inicialmente, que llegaba aquí y luego de aquí íbamos para acá. Y luego de aquí íbamos para acá. Entonces, aquí no tenemos espacios como en el lenguaje donde los espacios nos separan a las palabras y eso pues nos da eso nos puede armar una frase, ¿no? Aquí no. Aquí, ¿quiénes determinan cómo vamos a ir leyendo? Pues cada 3 nucleótidos. Entonces, como cada 3 nucleótidos se lee el RNA mensajero, si yo inserto una base o quito una base, se recorre el marco de lectura. Ajá. Entonces, eso es lo que sucede con las inserciones y las deleciones, que podemos tener este tipo de modificaciones por generar el cambio de marco de lectura, y entonces ya me especifica todo, a partir de donde se dio el cambio, ya todas las demás aminoácidos ya van a ser diferentes, ajá, ya van a ser diferentes al original. Espérenme tantito, porque... No sé por qué no me deja avanzar. Más bien no me deja sacar el pizarrón. Bueno, no importa. Ok. Si ya quedaron claros cómo son las mutaciones, cuáles son los tipos de mutaciones, ahora vamos a hablar de los mutágenos, también conocidos como agentes mutagénicos. Agentes mutagénicos. Entonces, tenemos diferentes factores que pueden favorecer las mutaciones. Estos son agentes que van a favorecer las mutaciones. Tenemos desde factores físico-químicos como las fluctuaciones de temperatura. ¿Quién me quiere decir cómo es que las fluctuaciones de temperatura pueden modificar o pueden generar mutaciones, cambios en la secuencia de ADN? ¿Por qué las fluctuaciones de la temperatura pudieran influir en eso? Yo, Barrón, Barrón, adelante. porque puedes desnaturalizar la proteína. Ok, la temperatura puede afectar la estructura de las proteínas. Y por ejemplo, si tú modificas la estructura de las proteínas, pues en el caso de la DNA polimerasa, que es la que se encarga de la síntesis del ADN, pues evidentemente puede tener, puede equivocarse con mayor frecuencia. ¿Qué otra razón? Acuérdate que los apareamientos correctos que genera la misma DNA polimerasa tienen que ver con la formación de puentes de hidrógeno entre guanina y citosina 3 y entre adenina y timina 2. Entonces, al elevar la temperatura, se rompen puentes de hidrógeno. Y entonces, en lugar de que la guanina se aparee con la citosina, a lo mejor se aparea con otra base, ¿sale? Y entonces, eso va a generar una distorsión en la estructura del ADN y aparte va a generar mutaciones si esto no se repara. Entonces, las fluctuaciones de temperatura pueden generar apareamientos incorrectos. Ajá, apareamientos incorrectos. Y entonces, si esto no se corrige, pues se hereda y ya la mutación ahí se perpetúa. Bien. ¿Qué otro efecto, qué otra situación puede generar mutaciones? Tenemos procesos espontáneos. De hecho, estos, pues nosotros no los podemos controlar. La temperatura, pues probablemente a nivel de, por ejemplo, una persona que esté trabajando en un horno, una persona que esté trabajando en una parrilla, pues ahí tenemos mayor riesgo de desarrollar algunos tipos de tumores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hombres, los testículos están en el escroto, están en la bolsa escrotal. ¿Por qué razón? Pues porque requieren una temperatura más baja a la temperatura corporal. ¿Y por qué cuando se presenta criptorquidia se presenta un mayor riesgo en desarrollar tumores? Pues justamente porque la temperatura a la cual se están fabricando los espermatozoides tiene que ser más baja para que los apareamientos se den de manera correcta, ¿no? Entonces, las fluctuaciones de temperatura también son un factor de riesgo para generar mutaciones. Procesos espontáneos, todo el tiempo, estos son inevitables, todo el tiempo están ocurriendo. Y tenemos 3 cambios tautoméricos, ahorita los vamos a explicar, depurinaciones y desaminaciones. Entonces, estos todo el tiempo, nuestro ADN, todo el tiempo están ocurriendo, todo el tiempo, pero se pueden reparar. No son problemáticos si ocurren
Si no ocurren en la fase S. Si ocurren en la fase S del ciclo celular, ahí sí hay problema porque van a generar apareamientos incorrectos también. Siguiente factor, este es un factor igual físico-químico, que sería la radiación, en donde tenemos, por ejemplo, los rayos gamma, que serían los rayos, la radiación ionizante, como los rayos gamma y los rayos X, y la radiación ultravioleta. Estos aportan mucha energía al ADN, que pueden romper anillos, que pueden romper cadenas, que pueden generar enlaces cruzados, enlaces covalentes, y bueno, pues y generar pérdida del material genético, dependiendo de la intensidad energética que tenga esta radiación. Y tenemos a los genobióticos o sustancias ajenas a nuestro cuerpo, que son drogas, ¿no? Pueden ser drogas, pueden ser, incluso algunos se encuentran en los alimentos, ya veremos estos, ¿no? Y pueden ser tanto naturales como artificiales. Entonces, estos genobióticos o drogas pueden ser, se clasifican en 4 grupos. Análogos de base, agentes alquilantes, agentes no alquilantes y agentes intercaladores, fíjense. Análogo de base, acuérdense que análogo quiere decir que se parece. Entonces, análogos de base son moléculas parecidas ¿a quiénes? A las bases nitrogenadas. Moléculas parecidas a las bases nitrogenadas. Agentes alquilantes son aquellas que van a favorecer metilación. Metilan bases nitrogenadas. Y al metilar a las bases nitrogenadas se generan apareamientos incorrectos. Agentes no alquilantes. Estos modifican bases. No necesariamente, no se relacionan con la metilación, sino son agentes que no metilan, pero van a favorecer la modificación de las bases nitrogenadas. Y los agentes intercaladores, como su nombre lo dice, son moléculas que se intercalan entre las bases. Recuerden que el ADN tiene como una... El ADN tiene las bases apiladas en el centro de la hélice, ¿no? Están las bases. Entonces, los agentes intercaladores se meten entre las bases. Ajá, se intercalan. Y el efecto que pueden generar los agentes intercaladores, a diferencia de estos otros que generan apareamientos incorrectos, estos pueden generar inserciones. Pueden generar mutaciones por inserción o deleción. ¿Sale? Mutaciones por inserción o deleción. Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda de los mutágenos? ¿Cómo se clasifican? Ok, vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a ver algunos ejemplos. Ok, comenzaríamos con los cambios espontáneos. El primero serían los cambios tautoméricos. ¿Qué son los cambios tautoméricos? Son alteraciones inocuas, no pasa nada, nuestro ADN todo el tiempo está cambiando sus bases nitrogenadas. Solo afectan durante el proceso de replicación. ¿Y a qué se refiere con los cambios tautoméricos? Es cuando se cambian grupos amino por grupo imino y grupo ceto por enol. Ajá. Entonces, por ejemplo, la citosina en su forma ceto, ajá, aquí tiene su grupo ceto, esta se aparea por medio de 3 puentes de hidrógeno, 1, 2, 3 puentes de hidrógeno, con la guanina, que eso es lo normal, ¿no? Ahora, por ejemplo, tengo a la timina, aquí está, timina en su forma amina, aquí abajo, y la timina sabemos que forma 1 y 2 puentes de hidrógeno, ay, perdón, aquí, 2 puentes de hidrógeno con la adenina, y esto es lo normal. Pero, ¿qué pasa cuando la citosina está en su forma imino? En su forma imino, la citosina ya no puede formar los puentes de hidrógeno como normalmente lo hace, 3 puentes de hidrógeno con la guanina, sino que ahora se aparea con la adenina. Entonces, va a generar apareamientos incorrectos. Ahora, la timina normalmente se aparea con la adenina, pero cuando la timina está en su forma enol, vean, aquí está el enol, anda por aquí abajo, ¿dónde está el enol? La timina está aquí arriba mucho. Cuando la timina está en su forma enol,
ya no se aparea adecuadamente con la adenina, sino que ahora se aparea con la guanina. Esta es la parte de aquí, pero en la forma menor. Se aparea con la guanina y entonces ya no forma los pares adecuados. ¿Cuál sería voy a poner aquí el efecto de la citosina en su forma imino? Fíjense. Normalmente la citosina se aparea con la guanina, ¿vale? Pero cuando la citosina está en su forma, le voy a poner así un puntito aquí, porque está en su forma tautomérica imino, ya no se aparea con la guanina. Aquí vamos a poner la que está apareada con la guanina. Pero esta está en su forma tautomérica. Ahora vamos a poner aquí timina con la. Cuando esta cadena entra en la replicación y esta hebra funciona como molde, citosina, citosina, timina. Vamos a ver ahora que la citosina, esta primera se va a parear con la guanina. Pero esta segunda que está en su forma de imino, ya no se aparea con la guanina, se aparea con la adenina. La timina con adenina. Vean cómo ya va cambiando. Ahora, cuando esta cadena funciona como molde, guanina, adenina, adenina. La cadena que se va a sintetizar ahora quedaría citosina, timina y adenina. ¿Esto qué va a traer como consecuencia? ¿Qué? Déjenme pongo otro colorcito. Eso va a traer como consecuencia que ahora pasemos de un par CG a un par TA. ¿Ya vieron cuál es el efecto entonces de los cambios tautoméricos? Son inocuos porque esto se revierte y no pasa nada. Pero cuando esto se mantiene y esto ocurre durante la replicación, lo que va a pasar ahora es que esa modificación química, modificación química espontánea en la citosina ya no va a permitir el correcto apareamiento con la guanina y entonces va a aparear con la adenina. Y al final eso va a generar un cambio. A partir de aquí ya, de hecho a partir de esta hebra, a partir de este momento, todas ya las cadenas van a tener un cambio, ¿vale? Y entonces pasó de ser un par GC a ser un par TA. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué tipo de mutación sería? ¿Qué me dice? ¿Qué tipo de mutación sería? A ver, ¿a quién le debo participación ahorita? Toledo ya participó. ¿Alguien más le debo participación ahorita? A mí, Yo, Alejandro Barrón. A ver, Barrón. ¿A quién más? Garza. Garza. ¿A quién más? Y ya. Ok. ¿Qué tipo de mutación sería este cambio tautomérico? ¿Quién me ¿No es dice? una ¿Espontánea? transversión? ¿El apellido? Barrón. Barrón. ¿No es una transversión? Transversión. ¿Por qué? Pues porque estás cambiando, ¿no? Las bases. Pero mira, citosina, ¿qué es? Como ok, pirimida. Pirimidina. ¿Y la timina? Igual. Ah, no, purina. Ah, no, sí, No. pirimida. ¿Y la guanina es? Puri. ¿Y la adenina es? Puri también. Ajá. Entonces, ¿qué tipo de Ah, ok. mutación sería? Mm, Transición, ¿no? ujú. Pirimidina por pirimidina y purina por purina. Ajá. ¿Sí o no? Sí, sí. Ok. Bueno, ¿quedó claro el efecto de los cambios tautoméricos? Ok. Ahora, el siguiente tipo de modificación espontánea se llama depurinación. Ajá. La depurinación, como su nombre lo dice, es la pérdida de las purinas, que son las bases susceptibles para que se pierdan. Se rompe este enlace que une a la purina a la purina con la ribosa. ¿Cómo se llama este enlace? ¿Quién me dice? López Nicolás. López ¿El Nicolás. N-glucosídico? Exactamente, Shadani. El enlace que une. Ay, no le encuentro. López Nicolás, ya. Entonces, el enlace que une a las purinas o a la base nitrogenada con la pentosa se llama enlace N-glucosídico. Y entonces este se puede romper de manera espontánea. Todo el tiempo nuestro ADN está generando depurinaciones. Y entonces se pierden miles de bases, pero se puede reparar. Si esto no ocurre durante la replicación, no hay problema.
Se rompe el enlace N-glucosídico, como dice Shadani, y el problema viene cuando llegamos a la replicación. ¿Por qué? Fíjense. Aquí tenemos adenina, timina, guanina, citosina. Ahí está. Luego del otro lado tenemos timina, adenina, citosina, guanina. Y por alguna razón se pierde una base nitrogenada purina. Se pierde. Ay, no. Oh, esto no lo voy a poder borrar porque no puedo. Bueno, se pierde, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te queda si se pierde una purina? Lo que te va a quedar es un sitio apurínico. Este de aquí es un sitio apurínico. Cuando no estamos en la replicación, se puede reparar sin ningún problema. Pero si esto ocurre durante el proceso de replicación, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjense, la adenina, la polimerasa llega, y dice, vamos a sintetizar la otra cadena. Y entonces llega y a la adenina pues la parea con una timina. Llega la timina, la parea con una adenina. Pero cuando llega aquí, no sabe qué base pegar, porque hay un hueco y se detiene. ¿Sale? Quiero que me digan qué sucede cuando se detiene la replicación. Por mucho tiempo. La célula no prolifera y muere. Exactamente, Barrón. Si una célula detiene el proceso de replicación, se espera un rato y después se muere. Entonces, ¿qué creen que prefiera la célula? Tenemos dos sopas, ¿no? La primera sopa es que la célula se muera. Y la segunda sopa es que mute. ¿Qué preferirá la célula? ¿Morir y no heredar la mutación? Mutar. ¿O mutar? Efectivamente, Garza lo dijo, ¿verdad? Sí, ¿O quién dijo? sí, fui yo. Ok. Sí, efectivamente, mutar. Entonces, de hecho, cuando la polimerasa llega aquí y se encuentra con esto y no sabe qué base poner, pues pega cualquiera. Espérenme tantito. Pega cualquiera. Pega cualquier base con tal de continuar con el proceso. Entonces, como aquí no sabe qué base poner, pues pega cualquiera y avanza. Ese tipo de corrección, entre comillas, se llama reparación propensa al error. Es como cuando estás en tu examen de opción múltiple y no tienes idea de lo que te están preguntando y entonces, pues normalmente no dejamos el examen, no nos vamos a la apoptosis, ¿no? Nos levantamos y entregamos el examen, no. Sino que lo que hacemos es, pues, Ave María, dame puntería, San Andrés, dime cuál es, Santa Inés que me saque 10 y pones la que sé, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque si tienes 4 opciones, tienes 25% de probabilidad de poner la buena. Entonces, igual aquí, la polimerasa tiene el 25% de probabilidad de poner la buena, y si puso la buena, pues ya continúa y no pasó nada. Si puso otra y a lo mejor esto no está, este daño no está en una región codificadora, o no está en una región intragénica, que además es muy importante para el proceso del sitio activo, la secuencia del sitio activo, pues no pasó nada, ¿no? Y continuamos. Y entonces prefiere la célula mutar una base a morir. Ahora, si después se encuentra un sitio donde ya no hay bases, o simplemente la cadena quedó trunca, pues obviamente ahí sí ya, si el daño es irreparable, la célula va a morir. Y entonces, ahí, pero estamos hablando de una condición en donde pues ya el daño ya no es reparable, ¿sale? Ya es irreparable y entonces pues sí, si continuara con la replicación, incorporando mutaciones, pues justamente por eso se desarrolla el cáncer. Recuerden que el guardián del genoma, que es P53 y P21, que andan ahí revisando el ADN, verificando que no hay errores y si hay errores se reparan. Pues cuando P21 y P53 fallan, se presenta el cáncer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya no hay quien frene esto y mande a la célula apoptosis cuando los daños son irreparables. Ahí el DNA puede estar súper dañado y sigue la replicación, no se frena, continúa y sigue acumulando mutaciones. Entonces, este es el efecto de una depurinación, ¿vale? Este tipo de sistema se llama reparación propensa al error. Muta y continúa, ¿vale? Ok. Entonces, vamos a ver.
¿Dudas? Ninguna. Ahora, el siguiente fenómeno espontáneo se llama desaminación. En la desaminación, como su nombre lo dice, se va a perder el grupo amino, como por ejemplo, el ejemplo clásico de la desaminación es el de la citosina. Todo el tiempo nuestra citosina se está desaminando, ¿no? Y entonces, tenemos también un mecanismo para reparar este error. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, cuando la citosina se desamina? La citosina al desaminarse, acuérdense que el uracilo es precursor de la citosina en la biosíntesis. Entonces, si se desamina, la citosina se convierte en uracilo y entonces pasaría lo siguiente. Vamos a ver. En una cadena tenemos citosina, guanina, citosina, timina. Del otro lado, tenemos citosina, tenemos guanina, citosina, guanina, adenina. Esa es nuestra cadena original. Pero resulta que se desamina esta citosina y al desaminarse se convierte en uracilo. Ajá, pero era una citosina. ¿Qué es lo que va a pasar? Si esto está ocurriendo durante la replicación, lo que va a suceder es que cuando esta cadena funcione como molde, citosina, guanina, uracilo, timina, citosina, perdón, guanina, citosina, uracilo, ¿con quién se parea? ¿Alguien sabe? Irán ¿Con cuál irán? con la adenina, ¿no? Exactamente, con la adenina. Ahorita me recuerdan para sus participaciones, adenina. Y entonces, la timina con adenina. Y así generamos la nueva cadena. Ahora, cuando esta cadena funciona como molde para la siguiente replicación, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder ahora es que si esta vuelve a ser molde para la siguiente replicación, tenemos guanina, citosina, adenina, adenina. La siguiente cadena que se va a generar sería citosina, guanina, timina, timina. Entonces pasó de ser un par CG a ser un par TA. Porque se dan apareamientos incorrectos, ¿vale? Entonces, la desaminación de la citosina genera uracilo. Por eso, como el uracilo es mutagénico, por esta razón, tenemos un sistema que se encarga de encontrar uracilos y quitarlos. No sé si tenemos alguna duda. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que la xantina era un producto de desecho de las purinas? Bueno, la guanina se puede aparear con la xantina. Y la guanina ya no se va a aparear con la adenina. La xantina me parece que se aparea con la timina. Entonces, tenemos aquí problemas al momento del apareamiento cuando tenemos desaminaciones. La clásica que quiero que recuerden, pues es la desaminación de la citosina que se convierte en uracilo y vean cómo se genera el cambio. ¿Vale? Bien, voy a borrar. Entonces, ¿esa sería una mutación por transición? Ahí está. Tú tienes aquí citosina y guanina. O sea que tienes una pirimidina y de este lado tienes una pirimidina, guanina, purina, purina. Esa sería una transición. Gracias. De nada. Bueno, seguimos. También es una reacción espontánea. En este caso, les decía, la citosina se puede convertir en uracilo y pues puede generar mutaciones por transición. Bien, ahora, esas fueron modificaciones espontáneas. Ahora vamos a ver, el efecto de la radiación. Sabemos que la radiación es energía y que puede generar radicales libres. Y no nada más puede generar radicales libres, puede generar formación de enlaces, ruptura de enlaces, etc. Déjenme, les pongo las participaciones. Rapidísimo, ¿a quién le debo? Irán, Irán. ¿Y a quién más? ¿Garza? Ya no sé si se la puse. Creo que sí, no sé. ¿Y a quién más? Creo que Barrón también, pero no sé si ya se lo había puesto. Bueno,
Entonces, la radiación produce radicales libres y puede formar enlaces cruzados. Tenemos la radiación, aquí es ionizante. Vamos a ponerlo de esta manera. Tenemos radiación, la que sería ionizante. De la ionizante tenemos a los rayos gamma y a los rayos X. Y la radiación ultravioleta, que esta la ponemos aparte, y dependiendo de los niveles energéticos, pues es el efecto que va a tener esta radiación. ¿Cuál es la situación aquí? Que la radiación puede generar radicales libres en el agua. Cuando el agua se irradia, también genera el radical hidroxilo, y sabemos que el radical hidroxilo pues va a estar favoreciendo que se dañen las membranas celulares, que se formen enlaces, se rompan enlaces también en el ADN. A niveles bajos, la radiación puede ocasionar mutaciones. Sin embargo, a niveles, por ejemplo, altos, pues puede ser letal, ¿no? La radiación puede matar a la célula. De hecho, por eso en los laboratorios de investigación y, por ejemplo, en los quirófanos ponen lámparas UV. Las lámparas ultravioleta que van a estar irradiando todo el tiempo mientras el quirófano o el lugar está vacío, permite que se formen enlaces cruzados entre las proteínas, se desnaturalizan proteínas, el ADN se destruye y entonces las bacterias y los microorganismos que hay ahí pues se desintegran. Entonces, funciona también como un efecto esterilizante. Si hay hornitos de radiación ultravioleta en donde tú puedes poner ahí equipo médico, puedes poner, por ejemplo, lo ocupan mucho estos hornos de UV en las estéticas. Para los que hacen el manicure y esas cosas, ponen ahí su instrumental en la lamparita UV, y la lamparita UV pues esteriliza el material. Aparte tiene que ser tratado con un químico para quitar pues todos los restos de los tejidos que puedan haber, pero se trata también de esta manera. Ahora, aguas, porque quienes se ponen gelish, hablando de esto, pues todo el tiempo se están radiando. De hecho, hace 2 años salió una alerta por el Seguro Social, Instituto Mexicano de Seguro Social, de la cuestión de daño al tejido, a daño a la piel, por efecto de la radiación ultravioleta al momento de generar el secado de las uñas, ¿no? Cuando se utilizan estos barnices que son sensibles a la radiación ultravioleta. Entonces, pues tengan mucho cuidado porque ya hay una alerta con respecto a esto. Se sigue utilizando, todo el mundo lo utiliza, pero es al final y al cabo estarte radiando con luz UV para, y además hacerlo de manera constante, que puede generar también ahí, pues, mutaciones, y además, no, pues, si no las reparamos, nos ponen en riesgo de desarrollar tumores. Bueno, ¿qué generamos con esto? Ruptura de las cadenas de ADN, formación de enlaces cruzados entre proteínas, lo cual inhabilita la función de las proteínas y mata a la célula. Apertura de los anillos de las bases nitrogenadas, modificación de las bases, por ejemplo, la formación de unos enlaces entre timinas adyacentes que se llaman dímeros de timina. Voy a ponerlos aquí adelante. Modificación de las bases, por ejemplo, aquí está un dímero de timina. Aquí en este caso el dímero de timina, vean, tenemos 2 timinas adyacentes, es como si aquí tuviéramos timina con timina. Aquí este lado adenina con adenina, ¿no? Vienen las bases. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se forman enlaces cruzados por medio de la radiación ultravioleta y se forman estos enlaces covalentes, ¿vale? Se forman estos enlaces covalentes y esto se le llama dímero de timina. Lo vamos a encontrar representado muchas veces en los libros así, con una distorsión en la secuencia del ADN. Entonces, aquí pasa lo mismo. Cuando esta cadena funciona como molde durante la replicación, timina-timina, llega aquí la polimerasa y no sabe qué base poner. Y entonces puede incorporar mutaciones por no saber qué base va aquí. Aquí en este caso son 2 bases, ¿no? Entonces, tenemos 2 formas. Tenemos aquí este ciclobutano, el dímero de timina de ciclobutano, y este se llama fotoproducto 6,4. Este es un enlace cruzadito aquí, ¿sale? Y entonces genera esta distorsión helicoidal, como lo vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no? Vean cómo viene la estructura. Aquí está el dímero de timina, se forma esta distorsión estructural. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna.
Bueno, ahora vamos con la última parte, en donde están los genobióticos. Recuerden que los genobióticos son sustancias que vamos a, pues que se pueden incorporar y que puedan favorecer las mutaciones. El primero serían los análogos de base. Dijimos que análogo de base son moléculas que se parecen a las bases. Si ustedes recordarán, el 5-fluorouracilo es un análogo de base, es un análogo de la timina. Entonces, por eso es que cuando la enzima timidilato sintasa toma al uridilato, al 5-fluoruridilato, lo incorpora al, o se une a él más bien, se queda inhibida porque es un tipo de inhibidor competitivo. Entonces, son como inhibidores competitivos. O sea, por ejemplo, este es el que más nos va a sorprender, por ejemplo, ¿no? La cafeína. De hecho, aquí hay un error. La cafeína es una metilxantina. Ajá, es una metilxantina. Entonces, si nosotros incorporamos al ADN la cafeína en lugar de la guanina o en lugar de la adenina, lo que vamos a generar, pues es que en donde estaba la cafeína se une a la timina. Entonces, hay un problema con respecto a la cafeína, es un análogo de base. Es una sustancia que se pone en el ADN, pero al aparearlo genera un apareamiento incorrecto, ¿no? Porque se equivoca la DNA polimerasa y lo puede tomar. Entonces, eso es lo que debemos de saber. La cafeína es un análogo de base, el 5-fluoruracilo también es un análogo de base. Entonces, los los análogos de base van a ser tomados por las DNA polimerasas, incorporados al DNA y pueden generar mutaciones, pero también tenemos mecanismos para poderlos reparar. Dentro de los genobióticos dijimos que tenemos a los agentes alquilantes. Agentes alquilantes quiere decir que añaden grupos metilo a las bases nitrogenadas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las bases susceptibles a la alquilación o a la metilación? La adenina y la guanina, ¿no? Las purinas. Esto también va a favorecer en los apareamientos incorrectos. Por ejemplo, voy a poner aquí el ejemplo. Viene la metilguanina. Entonces tenemos adenina, guanina, timina. De este lado la adenina se aparea con la timina, la guanina con la citosina, timina con adenina. Y ahí está nuestra cadena de ADN. Pero ¿qué pasa si la guanina se metila? Ahora tenemos una guanina metilada. Esta guanina metilada, cuando esta cadena funciona como molde, adenina, guanina, timina, cuando esta guanina funciona como molde, ya no puede formar, por el metilo que tiene, ya no puede formar los 3 puentes de hidrógeno. ¿Qué va a pasar? La adenina ya no se aparea con la citosina, sino que se aparea con la timina. Entonces, la cadena que se obtiene sería esta. Esta cadena, cuando funcione como molde para la siguiente, timina, timina, adenina, nos quedaría adenina, adenina, timina. Entonces, observen que pasó de ser un par GC a ser un par AT. Entonces, también nos generaría una mutación por transición, purina por purina, pirimidina por pirimidina, ¿vale? Entonces, este tipo de agentes alquilantes lo que hacen es metilan a las bases, pero al metilar las bases ya no se aparean de manera correcta. Entonces, fíjense. Aquí tengo ejemplos de agentes alquilantes. Tenemos a la dimetilnitrosamina, tenemos al dimetilsulfato, y a la mostasa nitrogenada. Esta mostasa nitrogenada se utilizó en la Segunda Guerra Mundial porque además es muy inflamable y se utilizaba como gas mostaza. Obviamente después se dejó de utilizar porque es un agente mutagénico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la guanina. La guanina aquí está metilándose con dimetilsulfato y vean cómo adquiere un grupo metilo aquí. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder?
Normalmente se forman los 3 puentes de hidrógeno aquí, la guanina con la citosina, ¿no? Se forma aquí, acá y acá. Pero al tener ahora metilado este grupo, ya no se forman los 3 puentes de hidrógeno, solamente puede formar 2 puentes de hidrógeno y por eso es que se aparea con la timina. ¿Sale? ¿Dudas de agentes alquilantes? ¿Qué debemos de saber de los agentes alquilantes? Son sustancias que agregan metilos a las bases y el ejemplo clásico es la metilguanina. Y entonces esta guanina metilada ya no puede formar sus 3 puentes de hidrógeno, forma 2. Bueno, el siguiente agente serían los agentes no alquilantes. Los agentes no alquilantes tenemos a las nitrosaminas. Las nitrosaminas, que sería el nitrito de sodio, el nitrato de sodio, y estos son precursores de una sustancia que se llama ácido nitroso. Entonces, estas son precursores de una sustancia llamada ácido nitroso. Y el ácido nitroso genera modificaciones en las bases. Por ejemplo, las purinas se convierten, por ejemplo, en hipojantina, o sea, purinas, adenina y guanina, se pueden convertir en hipojantina, se pueden convertir en jantina, la citosina se puede convertir en uracilo, o sea, puede generar muchas modificaciones, la adenina se puede convertir en guanina. Entonces, el ácido nitroso es súper mutagénico. ¿Y dónde creen que está? ¿Alguien sabe dónde está el ácido nitroso? Está más cerca de nosotros. Si abrimos el refrigerador, ahí va a estar el ácido nitroso. Ese lo vamos a encontrar en los embutidos. Entonces, la presencia de los nitritos, si ustedes revisan en el empaque de las carnes frías, van a encontrar que tiene un preservador que se llama nitrito, bueno, trae nitrito o nitrato de sodio. Entonces, estos nitritos, cuando reaccionan con las proteínas del cárnico, generan ácido nitroso. Entonces, cuando estamos comiendo salchichas, estamos generando ácido, estamos comiendo ácido nitroso. Cuando comemos jamón, tocino, todos los embutidos tienen ácido nitroso. Hay algunos embutidos gourmet que no traen, que vienen libres de nitrosaminas. De hecho, así viene como libre de nitrosaminas o libre de ácido nitroso. Entonces, esos pues evidentemente no van a tener este efecto carcinogénico, porque está considerado por la Organización Mundial de la Salud como un agente carcinogénico, ¿sale? Entonces, ¿y por qué se utiliza? Pues porque este nitrito de sodio es bactericida, tiene un efecto bactericida y por eso se utiliza como preservador. Pues no crean que no es nada raro, o sea, no es, más bien, no se les hace como muy sospechoso que puedan tener un paquete de jamón un paquete de jamón cerrado, ¿no? Durante, no sé, un mes y no le salen hongos. O sea, sí ya empieza un poco a generar ahí sustancias ya medias raras, ¿no? De que se empieza a descomponer los componentes proteicos, pero la vida media de los embutidos es muy larga. O sea, un jamón serrano puede tener meses ahí añejándose y no le pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene estas sustancias que son bactericidas. Y entonces el problema es que se vuelve un agente carcinogénico cuando comemos, más bien cuando está presente proteína con el nitrito de sodio, un nitrato de sodio, porque genera ácido nitroso. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que si te comes al mes 11 salchichas, tu riesgo de desarrollar leucemia incrementa. No recuerdo el porcentaje en que incrementa, pero es un factor de riesgo para desarrollar leucemia, sobre todo en los niños, que son los que más salchichas comen, ¿no? Entonces, 11 salchichas al mes, pues ya estamos, híjole, uno diría, ay, ¿quién se come 11 salchichas al mes, no? A mí me encantan las salchichas, la verdad. Entonces, pues desafortunadamente, pues a lo mejor si te preparas, no sé, una vez a la semana unos huevitos con salchichas, pues a lo mejor la dosis es baja, ¿no?
Pero si ya te estás comiendo, yo conozco personas que diario comen salchichas, ¿no? Entonces, sí hay que considerar esta parte que ya está considerado como un agente carcinogénico por la Organización Mundial de la Salud, los embutidos, sobre todo las salchichas, ¿vale? ¿Dónde más podemos encontrar las nitrosaminas? Bueno, pues en el cigarro, en el humo del cigarro, para variar. También va a encontrarse, acuérdense que en el humo del cigarro está el benceno. Tenemos a las nitrosaminas ahora y vamos a ver otras sustancias que también se encuentran en el humo del cigarro. Por eso es que es tan cancerígeno. Bueno, agentes no alquilantes. Entonces, retomando. Primero, análogos de base, como la cafeína, son sustancias que se parecen a las bases nitrogenadas y que pueden ser incorporadas al ADN por error, como un tipo de inhibición competitiva por el DNA polimerasa, se incorpora. Luego, tenemos a los agentes alquilantes, que serían sustancias que promueven la metilación de las bases, como por ejemplo el dimetilsulfato y la mostaza nitrogenada, que van a favorecer la metilación de las bases y eso genera apareamientos incorrectos. Luego, los agentes no alquilantes, que son sustancias que no metilan, pero que van a generar cambios en las bases. Dentro de ellos, el más importante son los precursores del ácido nitroso, nitrito y nitrato de sodio. ¿Qué otros agentes no alquilantes también son mutagénicos? Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Por ejemplo, el benzopireno, que hidrocarburos, acuérdense que son moléculas hidrocarbonadas, en ese caso son aromáticos como el benceno y tienen muchos anillos. En ese caso el benzopireno son derivados del benceno. El benzopireno que se encuentra en el humo del cigarro, son agentes no alquilantes también que son mutagénicos. Son agentes mutagénicos. Ahora, ¿por qué por ejemplo, estos hidrocarburos no, o sea, uno diría, bueno, pues ¿por qué si el cigarro es tan mutagénico? ¿Por qué lo siguen vendiendo? ¿Por qué hay tantas sustancias que son mutagénicas? Por ejemplo, si ustedes sean también muy observadoras, las que usan rímel, las y los que pueden usar rímel, porque el rímel tiene una sustancia también que es un hidrocarburo aromático policíclico derivado del benceno que también es mutagénico. Entonces, se llama, lo que pasa es que ahora siempre les pido a las alumnas en clase que me presten sus rímel para analizar los ingredientes, pero ¿cómo se llama? Se me fue. Bueno, ahorita lo buscamos. Es una sustancia que se encuentra en el rímel que también tiene una consistencia cerosa que le ayuda al rímel a tener esa consistencia cerosa. Y bueno, pues es cancerígeno, es un agente no alquilante y también es cancerígeno. Y la razón por la cual muchos de esos productos no se prohíben es porque cuando se hacen las pruebas de mutagenicidad en bacterias, se dan cuenta que no generan efectos mutagénicos, sino que se vuelven mutagénicos cuando el hígado los metaboliza a través del citocromo P450 y ahora sí, los productos del metabolismo de estas sustancias son carcinogénicos. Por eso es que no se prohíben. ¿Vale? Entonces, parabenos se llaman. Parabenos. Voy a anotarlo aquí. Búsquelo. Parabenos. Parabenos. Si ustedes encuentran una crema, un rímel, un labial, en donde dice metilparabeno, propilparabeno, que tiene algo que diga parabenos, este es un agente no alquilante mutagénico. ¿Vale? Entonces, pues mientras menos estemos expuestos, mejor, ¿no? Aunque bueno, también tiene que ver una carga genética que ya previamente traemos. Estos generan aductos, que son distorsiones, rupturas en las cadenas del ADN. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ok. Bueno, entonces, agentes intercaladores, que ya estamos llegando al final de esta parte. Los agentes intercaladores son, como su nombre lo dice, moléculas planas que se intercalan entre las bases nitrogenadas. Distorsionan la hélice, pueden romper cromosomas, y acuérdense que la ruptura de los cromosomas también nos puede llevar a una translocación, a una inversión,
¿no? Se rompe un fragmento, se traslada a otro cromosoma, se invierte dentro del mismo cromosoma, etc. Entonces, también pueden, digamos que esto es a gran escala, pero a pequeña escala pueden favorecer inserción o eliminación de bases, que son las mutaciones que mencionamos que modifican el marco de lectura. Mutaciones por desplazamiento del marco de lectura, ¿qué es lo que viene derivado de esto? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, ¿cuáles son ejemplos de agentes intercaladores? Recuerden, los agentes intercaladores se van a quedar aquí en medio de la hélice, aquí se van a quedar, y pues pueden generar distorsiones estructurales, pueden generar ruptura de las cadenas, ruptura de los cromosomas y generar mutaciones por inserción o de lesión, lo cual recorre el marco de lectura para la síntesis de la proteína. Agentes intercaladores, quinacrina. Este es un tipo de acridina que fue utilizado en el tratamiento del paludismo y tenias intestinales. Es una molécula plana que se va a intercalar, pero también es mutagénica. Anaranjado de acridina. El anaranjado de acridina es un colorante que tiñe al ADN porque se intercala entre las bases nitrogenadas. El bromuro de tidio también es una molécula que al intercalarse en el ADN y luego ponerle radiación UV, hace que el ADN fluorezca. Seguramente han visto en estos programas del CSI y de cuestiones ahí de detectives en donde llegan a la escena del crimen, rocían una sustancia y luego ponen una lámpara UV y ven dónde están las manchas así de sangre, de semen, ¿no? Y entonces fluorece donde está el ADN, porque el bromuro de tidio se intercala en el ADN y entonces al intercalarse en el ADN, cuando el bromuro de tidio es irradiado con luz UV, fluorece. Entonces, de esa manera podemos evidenciar en dónde hay una muestra de ADN por la radiación ultravioleta que hace que el bromuro de tidio fluorezca. Entonces, estas son sustancias planas que se intercalan en el ADN. Y bueno, por ejemplo, el anaranjado de acridina también se puede encontrar en el proceso de refinación del petróleo, también puede haber anaranjado de acridina, pero como tal el anaranjado de acridina es un colorante, ¿vale? Que tiña el ADN. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ok. Bueno, lo que sigue ahora es... Lo que sigue ahora es que creo que es del... Lo que sigue ahora corresponde a los sistemas de reparación del ADN. Vamos a ver ya nos quedan 20 minutitos. Nada más les voy a platicar los diferentes tipos de reparación del ADN y ya los vamos a revisar en la siguiente sesión. Entonces, acuérdense que tenemos apareamientos incorrectos, por ejemplo, donde tenemos aquí nuestra cadena, adenina, guanina, citosina, y la polimerasa se equivoca y al copiar la cadena, en lugar de poner, por ejemplo, una guanina, pone a lo mejor, no sé, una citosina, en lugar de poner una citosina, pone una timina, ¿no? Por ejemplo. Se equivoca y esto genera una distorsión estructural. Bueno, tenemos mecanismos que reconocen esto e identifican esta cadena como la nueva y esta como la cadena parental. Porque el ADN también va a estar metilado por aquí. Entonces, sabemos que el ADN, digamos que el original está metilado, y la cadena no metilada es la recién sintetizada. Entonces, tenemos mecanismos que pueden identificar este apareamiento incorrecto, este sería apareamiento incorrecto, que generó una distorsión estructural. Entonces hay proteínas que llegan, reconocen, eliminan un fragmento de esta cadena y reparan. Entonces, tenemos el sistema que repara apareamientos incorrectos. Tenemos sistemas, por ejemplo, en donde tenemos un dímero de timina, que se generó ¿cómo? ¿Quién generó el dímero de timina? ¿Quién me dice cómo se generó? ¿Qué genera el dímero de timina? García Rodríguez. García Rodríguez.
El, el radical hidroxilo. Sí, pero derivado de quién. Realmente quién? El radical hidroxilo normalmente es generado por la radiación X y la radiación gamma. En este caso, este fue generado por radiación V. UV, ¿vale? Ujú. Entonces, aquí esta radiación ultravioleta generó el dímero de timina y este dímero de timina genera una distorsión helicoidal. También tenemos un sistema de reparación que identifica estos dímeros de timina y los repara, ¿sale? ¿Qué otra cosa tenemos? Por ejemplo, ¿se acuerdan que tenemos aquí tenemos adenina? Aquí había, por ejemplo, una guanina y se pierde, y aquí hay una timina. Y aquí había una guanina, aquí había una citosina y aquí una adenina. Esto fue por una depurinación, ¿se acuerdan? Este se llama sitio AP. Entonces, este sitio AP, cuando esta cadena, recuerden que funciona como molde, la polimerasa podría incorporar mutaciones por no saber qué base va aquí. Entonces, antes de que se dé la replicación, la ADN polimerasa tiene que reparar esto. Entonces, tenemos un sistema de, reparación que elimina los sitios AP. O sea, este se llama, dijimos que se llama depurinación, ¿no? Cuando hay depurinación, hay un mecanismo que repara estos sitios AP ocasionados por la depurinación, que es un proceso espontáneo, ¿vale? Esto no nada más, este sistema de reparación no nada más corrige la depurinación, también corrige la presencia de uracilos, que dijimos que son mutagénicos, quita uracilos, ¿qué otra cosa? Quita bases dañadas, como el mismo uracilo, ¿no? Bases dañadas o modificadas. Entonces, lo que vamos a hacer es reparar este ADN, ya sea porque aquí tengamos el sitio AP o porque tengamos una base mala, una base equivocada, ¿vale? Aquí hay algo que a lo mejor hay un uracilo, tenemos una base dañada, un anillo abierto, alguna base análoga que se pegó a la cafeína, por ejemplo, y la tenemos que eliminar. Entonces, esos serían como los principales mecanismos de reparación. ¿Qué otro mecanismo de reparación? O más bien, esos serían como los principales alteraciones que vamos a corregir. Cuando, por ejemplo, tenemos una cadena de ADN que está así, se perdió un fragmento. Bueno, pues también podemos corregir esta parte también. Déjame lo pongo de otra manera. Cuando, por ejemplo, se pierde. Bien, tenemos aquí, tenemos nuestra cadena, y luego hay otro fragmentito por acá. Entonces, se pierden fragmentos de ADN, también podemos reparar. Ajá. Entonces, y tenemos mecanismos en donde esto que ya, al parecer, así llega la polimerasa y ya está fragmentado, bueno, hay mecanismos que nos permiten reparar esta pérdida de material genético, ¿vale? Entonces, estos son como aquí serían de lesiones y pérdidas, ¿no? Y pérdidas de material genético. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver los mecanismos para cada uno de estos. Cómo se repara el apareamiento incorrecto, cómo se repara la luz UV, cómo se repara la depurinación. Y me falta otro que se llama una reparación, por ejemplo, de las guaninas metiladas, ¿no? Metilguaninas. Cuando tenemos, por ejemplo, las metilguaninas, ¿cómo le hacemos para repararlo? ¿Vale? Entonces, hay varias maneras de reparar a las guaninas metiladas. ¿Dudas hasta aquí? Pero esto lo veremos la siguiente sesión. ¿Dudas? No, doctora. Ninguna. Déjeme paro la grabación.